Existen cosas que van más allá de nuestra lógica, ocasionando que muchas personas se tomen como broma. Todo hecho que no pertenezca al mundo, que somos capaces de ver y escuchar. Ese fue el caso de estos dos hermanos, que a modo de juego y para averiguar quién era el más miedoso, elaboraron una ouija en casa. Como era de esperarse, uno de ellos sí que le tenía miedo a los espíritus. Sin embargo, accedió a jugar al verse presionado por el otro. Esa noche, apenas sus padres salieron de casa hacia un compromiso, dieron inicio al macabro juego. Primero, colocaron un vaso sobre la improvisada tabla y manipulándolo con los dedos, comenzaron a hacer las típicas preguntas de principiantes. ¿Hay alguien en esta habitación? ¿Alguien que quiera hablar con nosotros? El más valiente de los chicos preguntaba en voz alta mientras que su hermano miraba con inquietud cómo el vaso se desplazaba por sí solo y de la manera más rápida por el tablero. ¿Quién eres?, insistió el niño. Dos palabras fueron deletreadas en la ouija. El diablo. Al leer esto, el hermano pequeño quiso escapar de la habitación, corriendo y gritando aterrorizado. Sin embargo, sus dedos no podían soltarse del vaso, que seguía moviéndose para contestarle a su hermano. ¿Estás aquí? Te ordeno que te manifiestes. En ese momento, una densa neblina comenzó a inundar la habitación, y los hermanos se desprendieron del caso como pudieron. Asustados, se encogieron en un rincón en tanto una figura se materializaba ante ellos. Se trataba de un rostro deforme y demoníaco, que emitía malévolas carcajadas. Por suerte para los niños, la niñera que los estaba cuidando escuchó el escándalo y fue a ver qué pasaba. En cuanto abrió la puerta, la niebla se desvaneció, revelando a dos chicos muy pálidos y asustados. ¿Pero qué ha sucedido aquí? ¿Qué estaban haciendo?, inquirió ella, mirando a la ouija y el vaso en el suelo. Los niños le contaron todo lo que había ocurrido a la muchacha. Si bien cualquier persona en su lugar no habría creído una palabra, ella lo hizo y decidió que de ahora en adelante iba a cuidarlos mejor. Desde entonces no ha dejado de vigilarlos, ya que aquella noche una extraña marca apareció en la cabeza de los niños, en forma de quemadura. Esta forma, los números 6, 6, 6. Y esa marca significa que sus almas ya son del diablo. Siempre me ha llamado mucho la atención todo lo relacionado con lo sobrenatural. Y cuando iba en la preparatoria tenía un grupo pequeño de amigos, que eran 4 con los que compartía el mismo gusto. Entre todos cooperábamos y comprábamos libros de leyendas, de eventos paranormales, investigábamos sobre lugares que decían estaban embrujados, etc. Hasta que un día, un brillante día, se nos ocurrió comprar una ouija. Como habíamos leído de lo que podía ocasionar una ouija si se guardaba en una casa, decidimos guardarla directamente en una tumba en el panteón, y cada que quisiéramos usarla, iríamos juntos. Y así lo hicimos. Por lo menos una vez a la semana, saliendo de la escuela, nos íbamos al panteón a jugar la ouija, pero siempre quedábamos decepcionados porque nunca pasaba nada. Pero un día, dijimos que era la última vez que lo intentaríamos, y que si no servía la quemaríamos. Entonces fuimos y por turnos la empezamos a jugar. Pusimos la tabla sobre una tumba. 3 de nosotros nos paramos en 3 puntos rodeando la tumba mientras los otros 2, cada uno al costado de la tumba, lo intentaron primero. Preguntaron, esperamos, volvieron a preguntar y nada. Luego fue mi turno junto con otra amiga, igual, 3 rodeando la tumba y nosotras 2 dentro de ese triángulo.
Pusimos los dedos en el indicador y empezamos a hacer preguntas, pero nada. Hasta que levanté la vista y miré a mi amiga con la que estaba jugando y le dije: nada más gastamos en vano. Y fue cuando ya no pudimos quitar nuestros dedos del indicador. De verdad, parecía como si estuvieran con un imán. Mi amiga se asustó, pero le dije que no intentara quitar el dedo, que mejor preguntábamos quién era y qué quería esa fuerza que no nos soltaba. Pero lo único que lográbamos descifrar era: ayuda, mi vida. Y por más que preguntábamos, solo nos marcaba eso. Entonces decidimos dar por terminado el juego. Soltamos el indicador, y cuando volteamos a ver a los 3 amigos que iban con nosotras, ya no estaban en los puntos que originalmente se habían parado, sino que estaban juntos con cara de espanto. Entonces mi amiga y yo les preguntamos que qué les pasaba. Y ellos nos dijeron: ¿no lo sintieron? ¿No se dieron cuenta? Mi amiga y yo nos quedamos viendo y les dijimos que no. ¿Cuenta de qué o qué? Entonces nos contaron que justo cuando yo dije que habíamos gastado en vano, ellos sintieron un aire frío que los hizo retroceder del triángulo que habían formado, que era como si los hubieran empujado, y que luego vieron como si una bruma nos rodeara a mi amiga y a mí, mientras jugábamos, y que ellos nos llamaban por nuestro nombre, pero parecía como si no los escucháramos, y ellos tampoco nos escuchaban. Mi amiga y yo los vimos incrédulas porque estábamos tan concentradas en el juego que de verdad o no vimos o no sentimos nada. Total que volvimos a guardar la ouija en la tumba de siempre y nos fuimos. Pero mi amiga y a mí nos quedó la espinita de saber si era real que la ouija nos había contestado o era sugestión. Entonces decidimos que sin avisarle a los demás iríamos al panteón solo ella y yo. Y así fue. Un día saliendo de la escuela fuimos al panteón, haciendo el mismo recorrido de siempre. Entramos, caminamos por el pasillo central, dimos vuelta en la primera división y de ahí hasta el fondo. Mientras caminábamos, veíamos a la gente que había arreglando tumbas, poniendo flores, yendo a llenar sus cubetas con agua, pero al final del camino volteamos y no había nadie. Lo siguiente que notamos es que no se escuchaba el ruido de la calle, cosa que se nos hizo rara porque a unos pasos está la calle por donde pasa el transporte público, y en lo personal sentí como el ambiente hueco. Fue muy raro. Entonces caminamos hacia la reja que da hacia la calle, y al asomarnos no había nada. No había calle, no había edificios, no había coches. Y lo único que había era una construcción en ruinas, como si fuera una enorme bodega, hecha de madera y nada más. Mi amiga al ver esto, asustadísima, preguntaba: ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a regresar? A mí lo único que se me ocurrió fue decirle: vamos a recoger nuestros pasos, tenemos que regresar por donde venimos. Entonces empezamos a caminar de vuelta, tal cual, caminábamos sobre nuestras pisadas, hasta que llegamos a la tumba donde guardábamos la ouija. Y allí fue que volteamos a la pila del agua y volvimos a la gente que estaba ahí. Ya ni sacamos la ouija, simplemente salimos del panteón buscando una explicación a lo que nos había pasado. Y hoy, 20 años después, sigo sin saber lo que sucedió. Esta historia sucede en Puebla y en el panteón municipal. Siempre fui una chica muy curiosa, y me han llamado la atención las historias de terror. Me gusta leerlas y ver videos sobre cosas paranormales. Una noche, comencé a leer una historia. Trataba sobre una chica que había jugado con la tabla ouija, y desde ahí la perseguían sombras y escuchaba voces. Me pareció al principio una historia común como otras, y no fue hasta el final del texto, donde había unas palabras raras, las cuales leí en voz alta.
El texto finalizaba con un perdón. Fue muy raro, pero no le di mucha importancia y seguí leyendo otras historias y cuentos similares. Una semana después, aproximadamente, me desperté de golpe en la noche. Sentía una sensación extraña como si alguien me observara. Cerré mis ojos y traté de dormir. Si había algo no lo quería ver. De pronto escuché que me golpearon la cama desde abajo. Un golpe despacio. El miedo me invadió. Esperé que pasara algo más, pero no. Tenía tanto miedo que no pude volver a dormirme en toda la noche. A los días se sentía de nuevo la sensación de que me observaban, pero no veía nada. Solo percibía un aroma nauseabundo. No fue hasta que un día, saliendo de la ducha, vi algo en el espejo. Era todo negro. Parecía un humano con capucha, solamente que su rostro no se veía. Me quedé observando por unos segundos. Tenía mucho miedo, pero no aparté la vista del espejo. Hasta que escuché que algo cayó y desvié la mirada, y cuando volví a la vista al espejo ya no había nada. Salí del baño corriendo. Mi cuerpo temblaba de miedo y me metí con todo y cabeza tapándome en mis cobijas. Aún así podía sentir su olor a podrido. Esa fue otra noche que no pude dormir. Comencé a ver esa sombra en la casa y de vez en cuando volví a escuchar algunos golpes debajo de la cama. Llegué a creer que todo era producto de mi imaginación y que me estaba volviendo loca. Hasta que una noche invité a mi mejor amiga a dormir a la casa. Todo iba genial. No había visto ninguna sombra desde que ella llegó. Charlamos y charlamos, y cuando nos estábamos preparando para ya dormir, ella fue al baño, y de pronto escucho que grita. Sale corriendo, casi llorando del baño y me dice, vi algo en el espejo. Y algo me tocó el brazo. Tengo miedo. Me quedé helada. Sí, había visto las sombras y había escuchado golpes, pero nunca había sentido que me tocaran. Traté de tranquilizarla y le conté lo que me había pasado días atrás. Dormimos toda la noche abrazadas y con miedo. En la mañana, antes de irse, me ofreció que cuando quisiera podía ir a su casa a dormir si seguía todo esto. Le agradecí y se fue. Comencé a pensar del por qué habían aparecido las sombras, las cuales se me aparecían cada vez con mayor frecuencia y despedían ese aroma nauseabundo. Recordé esas palabras extrañas que leí en aquella historia. Decidí buscarla, pero no logré encontrarla, ya no estaba. Recordé el nombre de quien la había publicado. La busqué hasta que la encontré y decidí dejarle un mensaje. Buenas tardes. Hace unos días leí una historia que publicaste. Desde que la leí me comenzaron a pasar cosas extrañas y necesito hablar contigo. Esperé. Estaba muy ansiosa. Hasta la noche. Le estaba por mandar otro mensaje cuando ella justo me respondió. Perdón. Me quedé esperando a que me escribiera algo más, pero no lo hizo. Decido mandarle otro mensaje. ¿Perdón? No entiendo. Necesito que me expliques qué está pasando, por favor. Esperé unos 15 minutos hasta que llegue su respuesta. Necesitaba deshacerme de ellas. Dijeron que si hacía que alguien más las dijera esas palabras, que al parecer fuiste tú, serían de mi vida. Ya me estaban volviendo loca, y lamento esto. Quise responderle, que me explicara más, pero me bloqueó. No sabía qué hacer. Estaba desesperada y con mucho miedo. Cuando seguía pensando qué hacer, escuché una voz que me dijo, no puedes hacer nada. Me dieron escalofríos y comencé a temblar. No reconocía la voz y sabía que estaba sola en casa. Me encerré en mi habitación. Podía sentir que alguien me observaba y ese aroma asqueroso. No sé cómo, pero logré dormirme. En la mañana siguiente, cuando estaba en el baño y lavaba mi cara, sentí que alguien tiraba mi cabello para atrás de mis hombros. Se me entrecortó la respiración, pero permanecí inmóvil. Podía oler su aroma.
Sentí que una mano helada recorría mi espalda desde mis hombros hasta mi cintura. Ya estaba temblando del miedo, pero reuní el valor y levanté la vista. Miré por el espejo, y allí estaba de nuevo, detrás de mí. Se acercó a mi oído y me dijo: «Me perteneces». Sentí dolor en mi espalda. Cerré mis ojos y cuando los abrí, como la última vez, ya no estaba. Decidí mirar a mi espalda en el espejo y quedé horrorizada. Había un gran rasguño desde mi hombro a mi cintura, el mismo recorrido que había hecho su mano antes. Lloré porque no entendía qué estaba pasando. Comencé a despertar con rasguños en los brazos y a veces en la espalda. Seguía viendo sombras y escuchando los golpes debajo de mi cama, pero ahora más frecuentes. Y la voz que siempre me decía lo mismo: «Me perteneces». Me estaba volviendo loca. Ya no salía de la casa. Estaba todo el día escuchando esa voz y viendo sombras. Eran más los rasguños que aparecían en mis brazos y espalda. Una noche exploté y grité: «¿Qué quieres? ¿Cómo le hago para escapar de todo esto?» «Mátate». Me quedé helada. Ni siquiera podía pensar en eso. Pasé semanas sin dormir. Esas semanas se convirtieron en meses. Veía las sombras a todas horas. Y la voz siempre me susurraba lo mismo: «Mátate. Mátate. Mátate». Y aquí estoy, en un puente viendo al vacío, pensando en quién será la persona que leerá mi historia recién publicada, con las palabras exactas que leí en voz alta, que hicieron que esas sombras y voces me atormentaran. Donde quiera que estés, perdón, ya no aguantaba. Todo comenzó cuando mi familia notó que mi prima, a la que por esta ocasión llamaremos Cristal, veía a un señor en el segundo piso por las escaleras. Y mi abuela quiso hacer una misa para poder olvidarnos de las malas vibras. Luego, cuando todo estaba preparado para que el cura pueda proceder, él dijo fuerte: «No puedo seguir». Y nos dijo que no podía hacerlo y empezó a preguntar que quién tenía saldo para poder llamar a alguien que de verdad nos pudiera ayudar. De acuerdo a esto, llamó a algún exorcista, alguien que jamás en nuestras vidas habíamos visto, pues el señor ya estaba bastante mayor y tenía una enfermedad que poco a poco lo acababa. Pero el punto es que llegó y empezó a hablar con nosotros como si nos hubiera conocido de toda la vida. Luego me sentó y me dijo que le diera mi mano. Me dijo cosas que yo jamás le conté a nadie, y de todas mis cualidades, y ahí me di cuenta de que quizás era real lo que nos decía. El punto es que hace algunos años una pariente lejana de nosotros jugó a la ouija, y nos puso a todos como sacrificio, a quienes estaban y a quienes vendrían a futuro. Y bueno, a quien la afectó fue a una prima. Un demonio quiso llevársela, desde muy pequeña, pues el señor dijo que era la más débil, y por eso quiso llevársela. Más bien, poco a poco la estaba acabando, ya que ella dormía mucho, no comía, y se enfermaba muy seguido. Entonces, ese mismo día, ese señor dijo que sentía la presencia de un niño moro, el cual era mi primo, que no estaba bautizado. Ese mismo día lo bautizamos. O sea, una misa se convirtió en una sala en donde todos estábamos asustados y no podíamos creer nada. Todo era irreal, se los juro. A mí se me hacía mucho más difícil creer, ya que no tengo mucho en estas cosas. Continuando, el Señor nos contó muchas cosas más. Situaciones raras que nos ocurrían por ese tiempo y cómo debíamos evitarlas. Los espejos de la casa las tapábamos con sábanas. Hasta los televisores. Él decía que todo eso era una puerta tipo portal y debíamos evitar contacto.
Ese mismo día nos enteramos de muchas cosas más. De esta pariente, Cristal, cosas que hizo en el pasado, que nos estaban afectando ahora. Esto que te estoy platicando sucedió en el 2016. Prosiguiendo, en ese instante aquel señor nos contó una anécdota que a nosotros nos sucedió en 2013, que mi prima la afectada nos contó. Un día salimos de casa y ella se quedó sola. Y en casa tenemos un ojo mágico, donde puedes ver quién golpea y, como es de 2 pisos, puedes ver quién se ve al asomarte. Ella nos contó que alguien fue a buscar a mi tía, y era un señor con portafolio y vestido de negro, que golpeó varias veces y le decía que abriera, pero ella no lo hizo. Y como vio por el ojo mágico de aquella puerta, no pudo ver su cara, solo la ropa que cargaba. Cuando ese señor se va, le dijo que volvería pronto, y ella se asomó a ver quién era, pero nunca salió nadie. Después de ese día pasaron meses y jamás regresó. Es entonces que el señor dijo que este era el demonio, quien iba con un portafolio a hacer un contrato con la mamá de mi prima para llevársela. Bueno, pues desde ese día curamos la casa con varios montes y eso. Luego teníamos que curarnos para que el supuesto demonio se vaya de nuestras vidas. Y fuimos a la casa del exorcista. Nos curaba en un cuarto muy pequeño, tan pequeño que era como un cuadrito. Las paredes estaban pintadas de blanco y en una pared estaba llena de nombres de demonios. Él nos contó que cada chica que curaba, cuando ya terminaba su trabajo, escribía el nombre ahí. El cuarto también tenía muchos palos. Si algún día vieron una película como Moisés o algo así, no sé si veían que cargaba un estilo de bastón, pero alto, una vara, algo así. No recuerdo cómo se llaman, pero bueno, había bastantes. Y había también mucha sal en grano y sacos. Él decía que la sal era buena, ahuyenta a las malas energías como ya las antes nombradas. Pasaron los meses y nos hicimos muy amigas de este señor. Lo recuerdo también porque le tenía mucho cariño. Como no pueden imaginarse, era una persona tan buena. El caso es que mi familia se curó. No puedo darles muchos detalles de lo que hicimos, solo que la única rama que se curó fue la parte de mi familia. Pero las otras ramas que nos conectan, no. Pasaron los meses, incluso un año, pero seguíamos en visita a ese señor, ya que se había vuelto muy cercano a nosotros. Como te menciono, parte de mi familia empeoró. Otra no quiso curarse. ¿Recuerdan a mi pariente lejana la causante de todo esto? Pues ella tampoco quiso curarse. Además, el demonio que tiene ella es tan fuerte que ese señor se cansaba mucho al curar. Si cuando curaba de mí se cansaba, imagínense al causante de este destrozo. Aquel anciano falleció, después de unos días, y me sentí tan triste y ya no pude despedirme de él, pero lo recuerdo muy bien, que nos dejó 2 guardianes. Me dejó un crucifijo, y me pidió que lo cuidara porque según era muy especial, y que en ningún momento me entrenaría. Ni idea de para qué. Luego de 10 mi crucifijo se partió. ¿Recuerdan las escaleras del principio donde mi primita veía una sombra? Pues yo estaba abajo, y alguien lo tiró de arriba. Nunca supe quién. Un consejo que me dio él y se los doy a todos. Me dijo que nunca jugara de ese tipo de prácticas o juegos de mesa prohibidos. Ni con plumas, ni con centavos, ni con conjuros, ni nada de esas cosas. Porque todo era real, todo. Es un portal que deja abierto a las malas vibras y a los espíritus. Si llegaste a jugar alguno de estos juegos y hasta el día de hoy no te ha pasado nada, preocúpate igual, porque el demonio te espera, así tengas 20, 40 o 90 años.